En un encuentro con medios internacionales en Caracas, el líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, repasó su gestión y la coyuntura actual de la crisis política y social en su país. Caracas, en abril del año pasado. Nadie pensó que la causa por la libertad de Venezuela iba a ser reconocida por más de 50 países, nadie pensó que yo sería el presidente encargado de la República y que el mundo identificase a Nicolás Maduro como un usurpador del poder. Ahora, en abril de 2019, el juego político cambió y nosotros estamos trabajando para que haya elecciones libres en Venezuela, aseguró Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a un grupo de periodistas internacionales en su país. En el encuentro, Guaidó insistió en que se juramentó presidente interino de la República amparado en el artículo 233 de la Carta Magna venezolana propuesta por el fallecido expresidente Chávez en 1999. En el texto legal se establece que ante la ausencia del titular de la presidencia, el líder de la Asamblea Nacional debe asumir el cargo y llamar a elecciones. Maduro organizó elecciones a su conveniencia, adelantando la fecha que establecía la Constitución y convocando a comicios sin garantías para nadie, con partidos políticos proscritos y con líderes opositores presos o inhabilitados. Es un usurpador del poder, asegura. Guaidó, ingeniero industrial de profesión, hizo un resumen de lo que han sido casi 3 meses de irrupción en la escena nacional e internacional. El mensaje de cambio llegó al país y sin medios de comunicación libres e independientes. Si yo llamo a una radio en estado Zulia, por ejemplo, de inmediato me dicen que no pueden entrevistarme, la dictadura cierra la emisora. No existo en las televisoras nacionales. Nuestro trabajo de difusión de la nueva Venezuela se ha hecho mediante redes sociales, expresa. Sobre el punto neurálgico cuando intentaron llevar ayuda humanitaria por la frontera y por aguas nacionales a Venezuela, Guaidó no ocultó su decepción porque no ingresó ayuda humanitaria al país tal y como lo tenía previsto, el 23 de marzo pasado. Había y hay todavía toneladas de alimentos, medicinas e insumos en los centros de acopio en Cúcuta, Colombia, y en Curazao. Hasta que no cese la usurpación no podemos hacer mucho. ¿Qué le dice a la gente que fue a las fronteras con Colombia y Brasil a esperar por el ingreso de la ayuda? Ha sido muy lamentable que el usurpador, como define a Maduro, haya impedido que la solidaridad del mundo llegue a los más necesitados. Nosotros hemos ingresado lo que hemos podido por los caminos verdes y nuestra intención es que organizaciones de la sociedad civil reciban y distribuyan la ayuda. En estos momentos se plantea que las agencias internacionales de cooperación, la Iglesia Católica y la Cruz Roja ingresen ayuda a sitios específicos. La ONU también ha dicho que estaría dispuesta a ayudar. Aún así, todavía hay grises en este proceso. ¿Cómo debería ingresar esa ayuda? Mediante la apertura de un canal humanitario. Se visualiza como presidente de la Asamblea Nacional a fines de 2019. Su periodo vence el 5 de enero de 2020. Dios nos ampare. Los mecanismos de elección del presidente de la AN están bien definidos en los reglamentos. Está planteado que la AN active el artículo 187 de la Constitución, en donde se autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. En estos momentos no está planteado. Hay que crear las capacidades y que éstas traigan el menor costo social a los venezolanos, que ya está sufriendo una enorme tragedia y una crisis humanitaria. El 187 no depende de nosotros solamente, de nuestros aliados también. ¿Qué mensajes ha recibido del sector militar al cual usted le ha ofrecido amnistía?
Si a un oficial de las Fuerzas Armadas de Venezuela le descubren que habló conmigo, va preso y será torturado. Sabemos por diversas vías que en las Fuerzas Armadas de Venezuela hay 80% de molestia, frustración y rechazo a Maduro. Hay persecución, aislamiento y torturas a la disidencia, incluso por protestar por falta de alimentos en los cuarteles. Hay que buscar formas de comunicarse con los militares que deben apegarse a la Constitución y no al régimen usurpador. Sabemos que en los últimos días el régimen ha encarcelado a 160 militares quienes han expresado inconformidad con la situación que atraviesa el país. ¿Cuál es la salida a la crisis venezolana? Prefiero la segura y la más rápida, la de menos costo social y que ecualice todas las variables que estamos trabajando. Queremos generar estabilidad muy rápido que garantice la gobernabilidad para un país que está destruido. Hay medios de comunicación internacionales que aseguran que hay conversaciones entre representantes de Maduro con algunos delegados suyos. No hay ningún tipo de diálogo o negociación. Exigimos un CNE nuevo, la designación como lo establece la Constitución de magistrados al TSJ y elecciones libres. En abril del año pasado nadie pensó que la causa por la libertad de Venezuela iba a ser reconocida por más de 50 países, nadie pensó que yo sería el presidente encargado de la República y que el mundo identificase a Nicolás Maduro como un usurpador del poder. Ahora, en abril de 2019, el juego político cambió y nosotros estamos trabajando para que haya elecciones libres en Venezuela, aseguró Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional a un grupo de periodistas internacionales en su país. En el encuentro, Guaidó insistió en que se juramentó presidente interino de la República amparado en el artículo 233 de la Carta Magna venezolana propuesta en 1999 por el fallecido expresidente Chávez. En el texto legal se establece que ante la ausencia del titular de la presidencia, el líder de la Asamblea Nacional debe asumir el cargo y llamar a elecciones. Maduro organizó elecciones a su conveniencia, adelantando la fecha que establecía la Constitución y convocando a comicios sin garantías para nadie, con partidos políticos proscritos y con líderes opositores presos o inhabilitados. Es un usurpador del poder, asegura. Guaidó, ingeniero industrial de profesión, hizo un resumen de lo que han sido casi 3 meses de irrupción en la escena nacional e internacional. El mensaje de cambio llegó al país y sin medios de comunicación libres e independientes. Si yo llamo a una radio en estado Zulia, por ejemplo, de inmediato me dicen que no pueden entrevistarme, la dictadura cierra la emisora. No existo en las televisoras nacionales. Nuestro trabajo de difusión de la nueva Venezuela se ha hecho mediante redes sociales, expresa. Sobre el punto neurálgico cuando el gobierno de Puerto Rico intentó llegar por aguas nacionales de Venezuela, el líder opositor censuró la respuesta bélica de las fuerzas militares comandadas por Maduro. Puerto Rico tuvo un gesto noble en tratar de ingresar ayuda humanitaria directamente a Venezuela, pero vimos la respuesta de la dictadura, fue bélica, señala el político socialdemócrata de 35 años. Le dijo a Metro que aún no se ha comunicado con el gobernador Ricardo Rosselló para expresarle su agradecimiento por la solidaridad, pero lo llamaré pronto. Tengo que hacerlo. Guaidó no ocultó su decepción porque no ingresó ayuda humanitaria al país tal y como lo tenía previsto el 23 de marzo pasado. Había y hay todavía toneladas de alimentos, medicinas e insumos en los centros de acopio en Cúcuta, Colombia, y en Curazao. Hasta que no cese la usurpación no podemos hacer mucho. ¿Qué le dice a la gente que fue a las fronteras con Colombia y Brasil a esperar por el ingreso de la ayuda? Ha sido muy lamentable que el usurpador, como define a Maduro, haya impedido que la solidaridad del mundo llegue a los más necesitados.
Nosotros hemos ingresado lo que hemos podido por los caminos verdes y nuestra intención es que organizaciones de la sociedad civil reciban y distribuyan la ayuda. En estos momentos, se plantea que las agencias internacionales de cooperación, la Iglesia Católica y la Cruz Roja ingresen ayuda a sitios específicos. La ONU también ha dicho que estaría dispuesta a ayudar. Aún así, todavía hay grises en este proceso. ¿Cómo debería ingresar esa ayuda? Mediante la apertura de un canal humanitario. Se visualiza como presidente de la Asamblea Nacional a fines de 2019. Su periodo vence el 5 de enero de 2020. Dios nos ampare. Los mecanismos de elección del presidente de la AN están bien definidos en los reglamentos. Está planteado que la AN active el artículo 187 de la Constitución, en donde se autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. En estos momentos no está planteado. Hay que crear las capacidades y que éstas traigan el menor costo social a los venezolanos, que ya están sufriendo una enorme tragedia y una crisis humanitaria. El 187 no depende de nosotros solamente, de nuestros aliados también. Guaidó no ocultó su decepción porque no ingresó ayuda humanitaria al país tal y como lo tenía previsto el 23 de marzo pasado. Había y hay todavía toneladas de alimentos, medicinas e insumos en los centros de acopio en Cúcuta, Colombia, y en Curazao. Hasta que no cese la usurpación no podemos hacer mucho. ¿Qué le dice a la gente que fue a las fronteras con Colombia y Brasil a esperar por el ingreso de la ayuda? Ha sido muy lamentable que el usurpador, como define a Maduro, haya impedido que la solidaridad del mundo llegue a los más necesitados. Nosotros hemos ingresado lo que hemos podido por los caminos verdes y nuestra intención es que organizaciones de la sociedad civil reciban y distribuyan la ayuda. En estos momentos, se plantea que las agencias internacionales de cooperación, la Iglesia Católica y la Cruz Roja ingresen ayuda a sitios específicos. La ONU también ha dicho que estaría dispuesta a ayudar. Aún así, todavía hay grises en este proceso. ¿Cómo debería ingresar esa ayuda? Mediante la apertura de un canal humanitario. Se visualiza como presidente de la Asamblea Nacional a fines de 2019. Su periodo vence el 5 de enero de 2020. Dios nos ampare. Los mecanismos de elección del presidente de la AN están bien definidos en los reglamentos. Está planteado que la AN active el artículo 187 de la Constitución, en donde se autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. En estos momentos no está planteado. Hay que crear las capacidades y que éstas traigan el menor costo social a los venezolanos, que ya están sufriendo una enorme tragedia y una crisis humanitaria. El 187 no depende de nosotros solamente, de nuestros aliados también. Lograr acceder a las noticias en Venezuela se ha convertido durante los últimos años en una lucha diaria para los ciudadanos, afirma la revista estadounidense Time. Asegura que desde 2014 Nicolás Maduro ha restringido el acceso de los ciudadanos a la información al dificultar que las pocas estaciones de radio y televisión cubran la crisis que atraviesa el país. La publicación indica que otro de los mecanismos empleados por Maduro para evitar un mensaje contrario a su ideología es, por ejemplo, bloquear el acceso a portales web tales como Instagram,
YouTube y Periscope cada vez que el presidente interino Juan Guaidó participa en una transmisión en vivo, reseñó Time. El activista de derechos humanos Andrés Azpurua, director de Venezuela Sin Filtro, dijo a Time que los ciudadanos utilizan herramientas como VPN, Virtual Private Networks, para encriptar su acceso a determinadas páginas de Internet y burlar los bloqueos impuestos por Maduro. Otro ejemplo de los ataques a la libertad de información, afirma la revista, fue la detención del periodista Luis Carlos Díaz, que mediante sus redes sociales instruía a la ciudadanía sobre qué hacer durante los blackouts informativos.